Bueno, hermanos, como dije, estamos celebrando el tiempo de acción de gracias y hoy quería traer un mensaje que nos recuerde la gratitud y he titulado el mensaje Terminando el viaje agradecidos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque en ella tú hablas a nuestras vidas. Ahora te pedimos que con tu espíritu nos ayudes a hablar a tu pueblo congregado en esta mañana. Habla especialmente si hay alguien aquí que aún no conoce a Jesucristo como su Salvador. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la vida realmente es un viaje que iniciamos cuando nacemos y concluimos cuando morimos. No tuvimos control de cuándo empezamos el viaje. Tampoco vamos a tener control, ni podemos tener control de cuándo lo terminamos. Pero sí podemos escoger cómo vamos a hacer el viaje, ¿verdad? Y en especial, cómo vamos a terminar el viaje. Vamos a llegar al final amargados, llenos de resentimientos, haciendo que la gente quiera estar lejos de nosotros, o con gratitud, con gozo, con esperanza, como debe ser la actitud de aquellos que conocemos a Jesucristo. Bueno, la decisión es nuestra. Y para pensar un poco en eso, he decidido tratar este tema basándonos en 2 capítulos del libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas. En el capítulo 28 y capítulo 29 de este libro, contiene el registro de los momentos finales de ese hombre extraordinario que fue el rey David. Contiene el registro de cómo terminó el viaje y cómo lo hizo agradecido. La muerte de David, el rey más grande que tuvo Israel, podemos decir que marcó el fin de una nueva era. La terminación de un periodo de tiempo sobre la tierra que nunca más se repetiría. Creo que pudiéramos decir, sin temor a equivocarme, que Dios rompió el molde cuando murió David. Quiero que leamos las palabras de resumen que Pablo hace de la vida de este gran rey al pensar en esa vida siglos después. En el libro de los Hechos se nos registra lo que Pablo expresa en el capítulo 13, en el verso 36, dice Pablo en uno de sus discursos: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ahora quiero invitarle a que haga algo práctico, personal. Quite ahora el nombre de David de ese verso y ponga el suyo, porque a la verdad, fulano, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Por qué les pido esto? Porque nos ayudará a evaluar si realmente en este viaje estamos glorificando a Dios o no. Si en realidad en este viaje estamos nosotros haciendo que termine con razones para agradecer a Dios, o meternos en una cueva y lidiar con la amargura de no haber hecho lo que Dios nos pidió. Es cierto que no todos tenemos un gran propósito en la vida como el que tuvo el rey David, pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene un propósito. Dios tiene un plan, un propósito con cada uno de nosotros. Ninguno que ha llegado a esta tierra es insignificante. Dios quiere que le glorifiquemos y la manera para hacerlo es haciendo lo que Él quiere que hagamos. Yo no estoy hablando de los sueños que usted edifica, ni de los propósitos que usted se traza. Estoy hablando de los sueños que Dios le pone
y de los propósitos que Dios tiene para su vida. Porque esos y solo esos son los que al final valen la pena. Esos y solo esos son los que permitirán que cuando lleguemos al final del viaje podamos mirar atrás con gratitud y decir: gracias, Señor, porque he podido glorificar tu nombre haciendo lo que has querido que yo haga. Y estoy generalizando porque es esa la verdad de la Biblia. Todos estamos aquí todavía para algo. La tragedia más grande de todas es que vivamos y muramos sin haber descubierto ese propósito especial de Dios para nuestras vidas, en los que podamos hacer lo que hizo David, servir a nuestra generación y en consecuencia estar sirviendo a Dios. Si usted todavía, como he dicho tantas veces, está consumiendo oxígeno y espacio en esta tierra, es porque todavía tiene contribuciones que hacer a esta generación. Es triste llegar a la vejez sin todavía saberlo, porque Dios quiere que lo conozcamos para que las llevemos a cabo. Y entonces, después que lleguen esos años crepusculares y nuestra vida esté culminando, podamos hacerlo satisfechos. Satisfechos por haber cumplido el propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas veces, algunos viajan corriendo de un lugar a otro, intentando alcanzar metas y propósitos puramente humanos, en los que Dios no aparece, en los que le han dejado fuera, en los que hemos, amasado nuestro ego, masajeado nuestro ego y no el nombre de Dios. El propósito de David fue servir como rey y perpetuar la justicia en Israel, y de esta manera, indudablemente, glorificar a Dios. En los capítulos 28 y 29 hallamos el relato del fin de su vida, como también sus palabras finales. Aquí este hombre extraordinario está llegando al final de su viaje y me maravilla porque lo hace, y miren que he leído estos dos capítulos una y otra vez, y mientras más lo leo, más me convenzo de esta realidad. Lo hace sin la más mínima expresión de amargura. No, David no llegó a convertirse en un viejo amargado, resentido, quejoso. Hay que romper ese mito. Bueno, no es mito porque a veces es real, ¿verdad? Esos conceptos de que llegar a la ancianidad es el final y por lo tanto me voy a convertir en alguien que solo sabe quejarse y demandar lo que otros deben hacer por mí, en lugar de yo recordar que todavía no estoy enterrado. Y que el estar sentado en un sillón, una mecedora, quejándome, no me va a beneficiar en nada, y menos en mis relaciones. Es verdad que algunos ancianos son abandonados y dejados solos por la ingratitud y la falta de amor de aquellos a quienes le dio la vida y se olvidaron. Pero hay otros que la soledad se la buscan, porque nadie quiere estar junto a una persona amargada, que solo sabe quejarse. Si necesitamos aprender, tenemos que mirar la Biblia y el ejemplo de gente positiva, hombres y mujeres de Dios que llegaron al final del viaje. No fue fácil, pero terminaron en victoria. Y en estos dos capítulos
están sus años finales, sus palabras finales, su profunda gratitud a Dios. Él hizo 4 cosas. Y yo quiero invitarles a que meditemos juntos en esas 4 cosas. Y quiero ir más lejos, quiero invitarle a que las emulemos. O sea, a que las repitamos en nuestra vida, a que las implementemos, porque indudablemente nos van a llevar a ese camino precioso del agradecimiento. Primero, David se enfocó en lo que Dios sí le permitió hacer. Después de 4 décadas de servicio a Israel, David, ya anciano, vio por última vez los rostros de sus fieles seguidores. Dice el verso 1, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Era un grupo grande, probablemente varios centenares de personas. Imaginen la escena, esa multitud rodeando al amado y envejecido rey, al hombre que había significado tanto para ellos y que ahora lo veían desgastado físicamente bajo el peso implacable de los años. Y allí estaba ese héroe para darles el último discurso. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. David tenía un deseo frustrado. Y escuchen esto, él no estaba soñando con algo para él. Sus metas no era una casa mucho más grande, una cuenta bancaria más grande, títulos, honores, que al final la gente lo aplaudiera y se inclinara. No, él no vivía esa vanidad. Es más, en uno de los salmos dice que se había divorciado de eso, que se había alejado de eso, de la vanagloria. El deseo era un deseo noble, era un deseo espiritual. Él quería construir una casa para Dios, pero fue un deseo frustrado. Aunque era un legado que hubiera querido dejar, la construcción del templo, como ustedes saben, no lo pudo realizar. Si somos honestos, en el corazón de todos hay sueños y hay esperanza. Si usted no tiene sueños y esperanza, usted está subsistiendo, no está viviendo. No ha aprendido a disfrutar de la vida. Y de hecho eso es lo que nos mantiene muchas veces con vitalidad y pasión. Y queremos que al final de nuestros días se hayan convertido en realidad. Pero la pregunta es, ¿estos sueños y estas metas glorifican a Dios? Sin embargo, basado en la experiencia de David y en lo que he visto en la vida de otros, puedo decirle que es muy posible que lleguemos al final del viaje, que muramos sin haberlo podido realizar. Yo no te voy ahora a dar una charla de automotivación y que después esa charla se logre convertir en un bestseller que se venda en las librerías. Tú sí puedes. Y al final podrás lograr todos tus sueños. Es muy bonito, pero no es real. No todos los sueños se pueden lograr. Hay momentos en los que los hijos de Dios tenemos que lidiar con el no divino, en que Dios dice: ese es tu sueño, esa es tu meta, pero no la vas a poder hacer. Y créanme que esa es una de las cosas más difíciles de enfrentar, más duras
de asimilar y digerir. David enfrentó esta realidad como debía enfrentarla un hombre que la Biblia describe conforme al corazón de Dios. Tenía un profundo deseo construir el templo, pero la respuesta de Dios fue: no, David. Señor, pero podría alguien decir: Señor, pero esto es para ti. Tú sabes cuál es mi motivación. Pero Dios dijo no. Y lo extraordinario es que David no se sintió ofendido por ello. Verso 3: y levantándose el rey David puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había preparado todo para edificar. Cuando nació Salomón, le fue dado un nombre que significa paz. Y escogió el Señor al hijo de David, que no era un hombre de guerra como David, que no había derramado sangre como David, para que le construyera la casa. David lo reconoce, pero lo más extraordinario es que lo acepta de verdad. No lo hizo superficialmente, no lo hizo a regañadientes, recomiéndose internamente, no, sin amargura. Y esto es terriblemente difícil, porque no renunciamos a los sueños con facilidad. En ocasión nos aferramos a ellos tan fuertemente que Dios tiene que arrancarlos de nuestras manos. Veamos la reacción, verso 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. ¿Qué es lo que está haciendo David aquí? En lugar de enfocarse en lo que Dios le negó, en lo que Dios no le permitió, yo veo a un hombre que se enfoca agradecido en lo que Dios sí le permitió hacer. Él no dejó que el no de Dios con relación a su propósito de construir el templo opacara su agradecimiento por el sí de Dios tantas veces en su vida. Muchas veces solo tenemos ojos para ver lo malo. Solo tenemos ojos para mirar las cosas negativas en nuestra vida y para enfocarnos en aquellos momentos en los que Dios nos ha negado algo. Y se nos olvida las veces que Dios sí nos ha concedido muchas cosas, que cuando usted las pone en una balanza, solo puede exclamar: gracias, Señor, gracias. Porque la realidad es que es fácil estar tan decepcionado por un deseo frustrado que lleguemos a olvidar las cosas buenas que Dios sí ha hecho en nosotros y por medio de nosotros. Sin embargo, este hombre en sus últimos años, en lugar de afligirse por ese anhelo no realizado, se concentra en las cosas buenas que Dios sí le había dado. Miren el verso 5 hasta el 8. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del Dios del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová,
y en oídos de nuestro Dios guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Resumiendo este pasaje, lo que David estaba diciendo era: Dios no me dio un sí, sino un no, pero sí me dio otras cosas en vez de ese sueño, y las estoy aprovechando al máximo. Necesitamos aprender mucho de la respuesta madura de David. Sé que en el momento en que Dios nos dice que no, no entendemos. Muchas veces Dios me ha dicho que no. Pero cuando he mirado atrás después de transcurrir el tiempo, solo he podido decir gracias, Señor. Gracias, porque ahora entiendo por qué me dijiste que no. Nosotros no tenemos toda la información, no conocemos todos los detalles. Tú y yo no somos Dios. Él es el soberano. Tenemos que aprender a confiar y tenemos que aprender a someternos a su respuesta, sea cual sea. Es muy fácil repetir en las oraciones de una manera superficial y mecánica: Señor, que sea hecha tu voluntad. Parece muy espiritual, pero en ocasiones no pasa de ser una frase repetida, vacía, porque en el interior estamos todavía en rebeldía. O estamos pensando: si no me das lo que quiero, me voy a enojar. Y si esa es tu actitud, Dios te mira y se ríe. ¿Y qué? Que te enojes. Yo soy Dios, no tú. Permíteme que te haga esta pregunta. ¿Tienes un deseo valioso al que tendrás que renunciar? ¿Has estado orando por eso? ¿Estás llegando al final de tus días y ves que no se hace? ¿Ha comenzado Dios a indicarte que definitivo, su no es definitivo sobre el asunto? Al igual que David, por favor, haz esto. Considera lo que sí te ha permitido hacer. Siéntete satisfecho por eso. Deja que la gratitud en consecuencia embargue tu vida y no la amargura, no las quejas. No, si tomas ese camino, tu vida no va a ser más fácil. Va a ser más difícil para ti y más difícil para las personas con las que tienes que lidiar. Y repito, nadie quiere estar junto a una persona amargada. El destino final de una persona así es inevitable. La soledad, una soledad terrible. La gratitud es diferente. La gratitud motiva. La gratitud atrae. La gratitud glorifica el nombre de Dios. Yo no sé si usted ha estado en algún lugar que le ha hecho un favor a alguien y la persona no le da ni las gracias. Solo le lanza una mirada como diciendo: no te voy a dar gracias porque yo me lo merezco. Sin embargo, a veces cuando uno hace algo y en realidad no está esperando las gracias, pero de pronto una simple palabra cambia todo. Esa palabra es contagiosa. Esa palabra es atractiva. Si ese es en el plano humano, imagínense con relación al Dios vivo. Una y otra vez la Biblia nos manda a darle gracias a Dios. Por favor, hermano, piensa en todas las cosas que Dios te ha dado. Piensa en todas las cosas que te ha permitido hacer. Sal de ese pantano donde te estás hundiendo y decide tomar el camino firme. Hay horizontes gloriosos esperándote. Sal de esa cueva. No sigas revolcándote en la autocompasión. Al meditar en lo que fue su vida y en un deseo no cumplido, di a ti mismo: quiero dejar de pensar en lo que no pudo ser y concentrarme en las cosas que sí han podido ser.
Quiero dejar de mirar aquellas cosas que no pude realizar, pero quiero mirar aquellas que sí Dios me dio. Eso fue lo primero que hizo David. Se enfocó no en el no de Dios, sino en el sí. Por eso terminó el viaje agradecido. Segunda cosa que hizo, que dio sabios consejos a su hijo. Luego David se vuelve, mira a Salomón su hijo. Yo imagino que debe haber sonreído por dentro al ver en ese joven la posibilidad de realizar lo que él tanto había soñado. Me imagino que cada vez que miraba a Salomón decía, gracias Señor, porque yo no lo puedo hacer, pero sí lo puede hacer mi hijo. Y creo que un padre, si verdaderamente es un buen padre, esa es su actitud. No estoy hablando de aquellos padres que tienen sueños frustrados y que obligan a sus hijos a hacer ciertas cosas para ellos realizarse. ¿No han visto eso? Es el padre que toda su vida quiso ser médico, pero nunca pudo ser médico. Y entonces quiere que el hijo sea médico. Y va a hacer todo lo que tenga que hacer para que su hijo sea médico. Pobre de los pacientes de ese hijo, si realmente llega a ser médico. No haga eso. Yo a veces veo a los padres, a ciertos padres llevando a sus hijos a ciertos lugares y haciendo ciertas cosas. Y luego, para calmar su conciencia, cuando alguien les pregunta, es que a ellos les gusta. ¿Seguro? ¿Les gusta a ellos o a ti? Que nunca pudiste hacerlo y ahora quiere que ellos lo hagan. No, lo de David fue que fue Dios. Y vio en eso la misericordia de Dios. Por eso, sin amargura y con gratitud, le da a su hijo su último consejo. Este pasaje es impactante, porque son las últimas palabras de un hombre en la tierra. Nosotros a veces nos desbocamos cuando hablamos. Hay gente que se ahoga en sus palabras porque solo saben hablar y hablar y hablar. Tenemos que aprender a oír, porque sin oír no aprendemos, ¿verdad? Yo a eso lo llamo el síndrome del charlatán. ¿No han visto eso? Conversaciones que usted tiene con la gente que es un monólogo. La persona está hablando contigo y hablando y no te deja poner una, ¿verdad? Cuando una persona sabe que le queda poco tiempo, se desprende de toda esa verborrea barata y superficial. Si sabe que está a punto de morir y que tiene que darle un consejo a su hijo, créanme que va a escoger cuidadosamente lo que va a decir. En el verso 9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¡Qué consejo! Lo primero que le dice es, reconoce al Dios de tu padre. ¡Qué tremendo! Este ha sido rey durante 4 agitadas décadas y sabía perfectamente que el trono de Israel contenía lo suficiente como para mantener un hombre muy ocupado. Y allí vendría la tentación de no apartar tiempo para conocer a Dios. Todos sabemos que estos son tiempos difíciles. Y sabemos que la misma tentación que podía tener Salomón, la tendrán y la tienen nuestros hijos. Vivimos en una sociedad sumamente ocupada. La gente viaja por el carril de alta velocidad sin detenerse. Hoy la frase más popular es no tengo tiempo. Una y otra vez.
Y con ello está la tentación de no apartar tiempo para Dios. Porque como las cosas suelen gritar tan alto, y aquellas que gritan tan alto no son necesariamente las más importantes, nos pasamos la vida corriendo detrás de aquellas cosas que gritan más alto. Sin embargo, las cosas espirituales, las cosas de Dios no suelen gritar. Son resultado de una convicción interna producida por el Espíritu Santo. Y por eso caemos en el error de olvidarlas. Si yo tuviera el desafío de David, creo que haría lo mismo. Hijo mío, no te olvides del Dios de tus padres. No descuides jamás tu relación con Él. Ese fue el primer consejo. Salomón, por sobre todas las demás cosas quiero darte este consejo. Quiero que reconozcas a Dios. Y yo pienso ahora, si usted antes de morir tuviera una conversación a solas con sus hijos y le fuera a dar un consejo, ¿qué consejo le daría? Mira, hijo, ya yo hice el testamento. Aquí está el número de la cuenta. Ahí hay millones de dólares. Por favor, no se fajen por el dinero. Adminístrenlo bien. Es un consejo muy superficial y carnal, que refleja a alguien que llegó al final sin el enfoque correcto. El consejo de David no fue un consejo material en este sentido. Lo primero que le dijo, busca, reconoce al Dios de tu padre. De hecho, yo pienso que cuando miraba a su hijo Salomón profundamente, ese hijo que le recordaba la gracia. Salomón era el hijo de la gracia. Ustedes sabrán que ese hijo lo tuvo con Betsabé. Me pregunto si pudo haber visto en ellos las primeras señales de desobediencia y de una vida disoluta. Cuando miró a su hijo pudo ver el mismo peligro. Luego, al remontar el recuerdo de su propia vida pasada y sabiendo que el mismo patrón podía repetirse en la vida de su hijo, le dice a Salomón, reconoce a Dios, hijo mío, por sobre todas las cosas, reconócelo profundamente, íntimamente. Qué tremendo consejo. Pero no se queda ahí, le da un segundo consejo. Y este segundo consejo tiene que ver con servir a Dios. Salomón le dice, sírvele al Dios de tu padre. No hay razón para que podamos vivir por la que podamos vivir en este mundo más poderosa y extraordinaria que para conocer al Dios vivo y relacionarnos con Él. No hay motivo ni persona que más valga servir que a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Él le dice sirve y le explica cómo hacerlo. Hazlo con todo tu corazón. Hazlo con una mente dispuesta. Salomón, que no tenga el Señor que obligarte a que le adores. Salomón, hijo mío, hazlo de corazón. Ahora quiero que piense algo, hermanos. David pudo dar estos consejos porque esa era la clase de hombre que él era. No era un hombre perfecto, lejos de serlo. Allí está ese pasaje triste de su vida y otros errores que cometió. Pero esta es la Biblia, es el libro de Dios, y aquí presenta la verdad de aquellos que creyeron en Él a pesar de sus imperfecciones. Porque Dios no tiene que rendirnos pleitesía. Él presenta la verdad desnuda de nuestra vida. Y así era David, pero había algo en él que nunca cambió. Formó parte de su vida y era el amor y la pasión por servir al Dios que amaba. Ese era el hombre que él era. Por eso pudo dejar esta herencia espiritual envidiable o digamos inolvidable a Salomón. ¿Cuál es su herencia como padres? ¿Qué legado estás dejando a tus hijos? ¿Crecerán tus hijos sabiendo que tú eres un hombre que ha servido a Dios con ánimo voluntario de todo corazón?
O saben que eres alguien que conoce la Biblia, sabes decir frases espirituales, pero tu vida contradice todo lo que dices. Le dices a tus hijos que busquen a Dios y tú no lo buscas. Le dices a tus hijos que sirvan a Dios y tú no le sirves. Le dices a tus hijos que le den el mejor lugar a Jehová y tú, cuando tomas decisiones, siempre en ellas dejas fuera a Dios. Muchas veces transmitimos un doble mensaje. ¿Y qué le hace pensar que ellos van a seguir lo que tú le dices y no lo que haces? David pudo amonestar a Salomón a que sirviera a Dios con ánimo voluntario y de todo corazón, porque, hermano, eso era lo que él hacía. No de manera perfecta, por supuesto, pero lo hacía de verdad, con integridad. Si Dios miraba el corazón de David, veía a alguien motivado, verdaderamente motivado por el amor a él. Por eso dice la Biblia, porque Jehová escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Tal vez cuando dijo estas palabras estaba pensando en aquel trágico día, cuando se quedó en su casa en vez de ir a la batalla y cayó en pecado. Tal vez pensó Salomón, hijo mío, si puedes evitarlo, no me imites en esto. Es honestidad, hermanos, es integridad total, absoluta. Reconocer cuando hacemos algo malo. Saberlo reconocer y saberlo aceptar. Hay que ser humilde para esto. Muchas veces seremos confrontados con nuestra hipocresía, porque todos muchas veces actuamos hipócritamente, en que decimos cosas que no hacemos y le pedimos a otros cosas que nosotros mismos no nos pedimos. Pero cuando somos confrontados, y en ocasiones seremos confrontados por nuestros hijos, tengamos el valor de admitir nuestros errores. No se vaya a creer que eso es debilidad. No, es fortaleza, y con eso crecemos. Crecemos ante los ojos de aquellos que nos aman, porque ellos están conscientes de que mamá y papá son humanos, pero no son hipócritas. El tercer consejo a Salomón es: busca al Dios de tu padre. Verso 9 está allí. Búscalo. Dice: si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. En los versículos del 11 al 19, David estuvo hablando de la construcción del templo. Y puedo ver a David llevando aparte a Salomón y diciendo: mira, hice estos planes para ti. Verso 11. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Recordemos que este templo había sido el sueño de David, y le dice Salomón: si lo vas a construir, constrúyelo bien. Aquí están los materiales, aquí están lo mejor de esos materiales. He preparado esto con excelencia. Hermanos queridos, tenemos que transmitir a nuestros hijos que las cosas que hacemos para Dios deben ser las mejores. Nunca transmitamos el mensaje de que el Dios vivo es un Dios que recibe sobras y que aguanta todo. ¿Saben cómo describo eso? Excelencia, hermanos. En un principio, desde que abres la Biblia, es que Dios merece lo mejor. Los sacrificios, las ofrendas, se le daba a Dios lo mejor. En el Nuevo Testamento seguimos igual. Dios espera lo mejor. Si vas a hacer algo para el Señor, prepárate con todo tu corazón. Si sabes que vas a una entrevista de trabajo, allí tratas de prepararte, porque es tu trabajo, es tu pan el que está en juego. Si sabes que estás cumpliendo una función
y están observándote, haces lo mejor para poder recibir quizás una buena evaluación y un aumento de salario. Entonces, si sabes que Dios es real y que estás sirviendo al Dios todopoderoso y santo, debes hacer para Él lo mejor. Lo que tengas la oportunidad de hacer para Dios, haz lo mejor que puedas. Eso se llama excelencia. Y eso necesitamos como padres transmitirlos también a nuestros hijos. Ahora él se dirige al tema de gobernar. En el verso 20 dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David sabía que Salomón iba a enfrentar grandes problemas como gobernante. Y allí está su padre, con las cicatrices de la guerra, ¿verdad? David sabía y le dice: no tengas miedo, no te desanimes, vas a vivir en una olla de presión. Pero añade: camina con el Señor y Él estará contigo en todo momento. Luego se vuelve al pueblo y le dice, verso 1 del capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Su hijo es inmaduro, no tiene experiencia como gobernante. Y como dije, ahí está David, el gobernante que llegó al final, como dije también, con las cicatrices de la guerra, después de 40 años sin precedente como rey. Le está pasando el cetro de Israel y los planos del templo a su hijo. ¡Qué momento tan grande! Salomón iba a disfrutar, aparte del legado espiritual y los consejos espirituales, los numerosos beneficios que alcanzó por la gracia de Dios David como rey. Permítame darle una lista de lo que recibió en cuanto al gobierno. La nación estaba ahora unificada bajo una sola bandera. Se había establecido una capital real en Jerusalén. La fuerza militar de Israel era ahora respetada por todos los enemigos a su alrededor. Y todos los enemigos habían sido sometidos, entre ellos los filisteos. Las fronteras de Israel habían pasado de ser de 15.500 kilómetros cuadrados a 155.000 kilómetros cuadrados. Había prosperidad por las extensas rutas comerciales creadas por su padre. El pueblo sentía anhelo por Dios y por la justicia. Los sonidos de los cánticos de su padre se escuchaban a lo largo de toda la nación. Yo llamo a eso a una herencia increíble, envidiable. Y todo iba a ser disfrutado por Salomón. Piense en estos 3 grandes consejos. Quiero repetirlos. Primero le dijo que reconociera, que buscara. Le dijo: Salomón, sobre todas las cosas, reconoce al Dios de tu padre. Segundo, sírvele. Tercero, búscalo y anda con él. Qué bueno sería que nosotros, cuando sepamos que se nos está acabando el tiempo, bueno, yo diría desde antes, hermanos, mucho antes, comencemos a edificar nuestro legado. Un legado que no tiene nada que ver con cosas materiales, y sí con muchas cosas espirituales. Y esa sea nuestra preocupación. Saber que cuando ya no estemos en este mundo, nuestros hijos tendrán una sólida relación con Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es su Padre y seguirá siendo su Padre cuando tú y yo ya no estemos aquí. Un día va a ocurrir y no sabes cuándo. Aquello que nos permite irnos en paz es saber que mis hijos y los tuyos tienen una relación sólida con el Dios vivo. David fue un hombre sin amargura porque, como vimos en primer lugar,
él se enfocó en las cosas que Dios le permitió hacer. Con amor aconsejó a su hijo. Y en tercer lugar, oró al Señor. Cae de rodillas por último y pronuncia una hermosa oración. Los primeros versículos son expresiones de alabanza. En el capítulo 29, en los versos del 10 al 13 dice asimismo: se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. David creía esto. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¡Qué tremendo! Es una oración de gratitud por todo lo que Dios ha hecho a través de los largos años de su vida. Y esta alabanza se convierte en acción de gracias en el verso 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Hermanos, David tenía riquezas sin límites, pero David fue un hombre que nunca dejó que esas riquezas se adueñaran de su corazón. No es malo tener riquezas. Lo malo es cuando las riquezas nos tienen a nosotros. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y créanme, este país está especialmente diseñado para hacer eso. Y lo triste es que si usted no tiene una sólida relación con Dios, va a caer en la trampa de ese grosero materialismo, donde la gente corre y corre solo detrás de las cosas materiales, donde sus victorias no son en el orden espiritual, sino simplemente en el orden material. David no fue atrapado por este materialismo grosero. Él dijo: Señor, todo lo que tengo te pertenece a ti. ¿Crees tú eso? Señor, todos estos bellos lugares donde nos reunimos para adorarte, el palacio donde vivo, el salón del trono, todo es tuyo, Señor. ¿Creemos de verdad que todo lo que tenemos es de Dios? El hecho de llegar a ser cristiano no nos hace inmunes ante ese vulgar egoísmo tan arraigado en nuestra naturaleza humana, en el cual todo es para nosotros. Y como dije, Dios recibe las obras. Cada vez que yo me encuentro a alguien por ahí debatiendo, opinando y buscándole las cuatro patas al gato para tratar de justificar que si el diezmo no es bíblico, que si las ofrendas no son bíblicas, y cuando escucho que esas personas dicen ser cristianos, al final yo llego a una simple conclusión: esta gente lo que está tratando es de justificar su egoísmo. Escuche esto, hermano. Aunque la Biblia no dijera absolutamente nada ni del ofrendar ni del diezmar, aunque no lo mencionara, esta es una manera en la que expresamos al Señor nuestra gratitud. Porque no se trata de que Dios necesite de nuestro dinero. Escuche esto. Él es el dueño del oro y la plata. Somos nosotros los que necesitamos desde muy pronto en la vida
comenzar a cultivar actitudes que nos lleven a una vida generosa. Porque vivimos en una sociedad egoísta y nosotros somos egoístas por naturaleza. No es posible entender el Evangelio de Jesucristo y ver a un Dios dador y permanecer impasible. No todo es posible dar sin amar. Mucha gente da sin amor, con distintas motivaciones, pero no es posible amar sin dar. Y este es un hombre que tenía el corazón bien ubicado. Sus tesoros no estaban en la tierra, sino en el cielo. Qué tremenda inversión para dejar a nuestros hijos, darle una escala de valores saludables, sobre todo en una sociedad que, repito, está diseñada para transmitir un mensaje contrario. Qué importante es que desde temprano les enseñemos, hijo mío, este es un gran país. Aquí puedes lograr desde el punto de vista humano grandes cosas, pero nunca pierdas el enfoque, porque de la misma manera que recibes muchas cosas materiales, las vas a perder. Las vas a perder. No dejes que estas cosas gobiernen tu vida. Recuerda que esas cosas pueden ser fuego fatuo, y de hecho lo son, que hoy están y mañana desaparecerán. Estados Unidos es un país sumamente bendecido en el orden material. Es un país que históricamente ha ayudado a muchas naciones, pero es un país que ha derrochado. Es un país donde mucha gente vive una vida irresponsable. Y créanme, hermanos, nosotros estamos al borde, para no decir ya al juicio, bajo el juicio de Dios. Vivo convencido que en los próximos años Estados Unidos de América va a enfrentar una crisis económica sin precedentes. Y créanme que cada vez las cosas se alinean más en esa dirección. He visto a algunos economistas y estudiosos del tema que dicen, bueno, va a venir una crisis, pero no tan grande. Créanme que hay muchas cosas que ellos no están tomando en cuenta. No. Y yo creo que es el tiempo en el que, este tiempo es un tiempo en el que Dios ha decidido hasta aquí. Has cruzado la línea. Estados Unidos, a través del tiempo y sobre todo en estos años, está derrochando mucho dinero. La gente está viviendo de una manera irresponsable, como decía. Gastan millones de dólares en comida para animales mientras mucha gente se muere de hambre. Le dejan herencia a perros y mascotas, millones, mientras hay gente que no tiene dónde vivir. No importa cuánta riqueza seas capaz de acumular, un día se va a ir. Y si no se van, te vas tú. El punto es aprender a manejarla. David le dejó ese mensaje a su hijo, dice el verso 17. Allí dice la palabra, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Aquella gente no había que estarla pinchando para que dieran. No, David no buscó un predicador de la prosperidad que le mintiera a la gente y le dijera, si le das a Jehová, Jehová te lo va a multiplicar. Arriba, da por fe a Jehová para que te hagas millonario. No, aquí la gente daba de una manera espontánea. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos. Esa era la prioridad de David. Y luego dice en el verso 20, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Qué tremendo. Y la última cosa que hizo fue que se regocijó con la congregación. Verso 20, ya lo leímos, y dice el verso 22, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadok por sacerdote. Aunque era el final, no hay tristeza, no hay luto y pesar, hay alegría y gozo. Verso del 22, ya lo leímos, dice el 23, y se sentó Salomón por rey
en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel, y todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a los ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey tuvo antes de él en Israel. Y luego dice el verso 28, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Qué tremendo, hermanos. Murió en buena vejez y lleno de días, de riquezas y de gloria. Bien hecho, David. Eso es terminar bien, hermanos. Eso es terminar agradecidos. ¿Cómo está llegando tu final? De hecho, ¿cómo estás haciendo el viaje? Este es el momento para que te detengas si hay algo que corregir. De David aprendemos esperanza. Esperanza en medio de nuestra humanidad. De David aprendemos aliento, gratitud y alabanza. En ese cántico que brotó de su corazón en estas horas, aprendemos perdón en sus momentos sombríos de pecado, y aprendemos el valor de vivir en el propósito de Dios para nuestra generación, aunque nuestros sueños no lleguen a realizarse. Gracias podemos darle a Dios por mostrarnos personas como David, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Este sería un buen tiempo para que nos hagamos esta pregunta y tomemos algunas decisiones importantes. Este es el momento, hermanos, porque la oportunidad es ahora. Es probable que durante algún tiempo hayas estado lidiando con inquietudes espirituales, sentimientos de culpa por cosas que debías estar haciendo y no estás haciendo. Permíteme decirte, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Escucha esto. Un día te vas a dar cuenta que se está acercando el final. Dios se va a encargar de hacértelo saber. A través de tu salud, a través de tus energías, Dios te va a recordar que estás terminando el viaje. Cuando ese día llegue, ¿estarás amargado o agradecido? La diferencia la podemos hacer hoy. Que el Señor nos bendiga.